Bien, regresamos, esto es desde el Congreso y le había yo comentado a usted que ya habiendo escuchado las opiniones de los diputados Ochoa, Huerta y González Roldán, yo le pido a don Ricardo Mejía que pues juzgue en cuáles de estos puntos de vista él encuentra veracidad y racionalidad política y cuáles son sus puntos de vista Sí, gracias, Rafael. de esta reforma político-electoral, ¿no? Bueno, esta reforma viene junto con la enmienda constitucional que se hizo el año pasado. Esta es la legislación secundaria, y tanto en la reforma constitucional como en este conjunto de leyes nosotros votamos en contra, tanto mi grupo parlamentario como su servidor, porque nos parece que más que una reforma es una contrarreforma, es una serie de medidas que vienen a consagrar en nuestro país una auténtica restauración autoritaria, donde por un lado se fortalece la partidocracia, los privilegios para la clase política, y por otro lado se le resta poder al ciudadano. Ahora me voy a referir por qué. Por un lado, recordarás que se estableció la reelección en la reforma constitucional, es decir, ahora la clase política que ha estado generando un régimen de desigualdad, de pobreza y de falta de crecimiento económico en el país, ahora va a poder construir los mecanismos para perpetuarse en el poder, y esto va a generar menos movilidad política en el país. Por otro lado, como aquí se ha señalado, tanto a los consejeros electorales como a los jueces electorales, pues le están dando más prebendas, más privilegios, de los cuales el caso de la pensión de retiro, el haber de retiro, pues es quizá el caso más escandaloso, más lastimero para la población y en general para quienes votamos en contra, pero es parte de todo un entramado. Y en ese sentido nosotros podemos señalar que lejos de estar viviendo una reforma como en su tiempo se dio en 1977 con Reyes Heroles, cuando fue la reforma que permitía que los partidos políticos, o más bien la lucha social, se encauzara por la vía partidista, o la de 1996 que consagró la ciudadanización del órgano electoral. Esta es una auténtica contrarreforma, porque no viene a combatir todos los problemas que han surgido en las elecciones y que tienen que ver con el manejo del dinero. Ya lo comentaba el compañero Huerta, el tema del prorrateo, como le queramos llamar, que fue el caso más grave en la elección pasada, porque mediante una simulación y en base a un reglamento, el PRI y la coalición que encabezaba acreditó que Peña Nieto no violó los topes de gastos de campaña, pero 187 candidatos a senadores y diputados federales sí, porque repartieron los gastos de una manera verdaderamente absurda y escandalosa. Pues bien, ahora esto, en la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 83, se permite y se institucionaliza este prorrateo, con una serie de fórmulas, pero finalmente… Diputado, presidente, senador, presidente… Es una serie de cambalaches ahí, pero finalmente es institucionalizar la simulación y la desvergüenza electoral. Entonces, eso se estableció. Por otro lado, las causales de nulidad de las elecciones pues son verdaderamente absurdas. Se puede violar topes hasta el 5%, si es más de eso, pues ya es causa de nulidad, pero te permiten hasta el 5%. Puedes comprar tiempo o adquirir tiempo en radio y televisión, pero siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, es una ley y un conjunto de reglas cínicas, es lo que podemos llamarle. Desde luego que nosotros no acompañamos esta iniciativa. Por otro lado, aunque dicen que lo van a corregir, están robándose los votos en las coaliciones. Es el artículo 87 de la Ley de Partidos, que si un ciudadano vota en una coalición por dos emblemas, pues ya le quitan los votos a los partidos y solo se lo dan al candidato. Esto es un verdadero robo. Esto dicen que lo van a corregir, pero por lo pronto la ley se aprobó mal. Entonces, por todas estas razones, Rafael, que podemos seguir profundizando, nosotros no acompañamos este proyecto, y desde luego está la cuestión del INE, que fue todo un engendro, que ni fue un auténtico instituto nacional, ni fue un instituto federalista, ¿no? Sobre este asunto del Instituto Nacional,
la mayor capacidad de argumentar por la nacionalización de lo que antes había sido federalizado, si se pudiera decir así, yo recuerdo que provino del Partido de Acción Nacional. Y en ese sentido, pues es, dicen algunos, un golpe al federalismo, porque regresa facultades y maneras de interpretar las cosas a un poder centralizado y deja a los institutos o a las organizaciones electorales locales en un papel de tutela o de personaje no apto para el ejercicio pleno de sus capacidades. ¿Usted cree que esa crítica, diputado Ochoa, sea justa? ¿Se está golpeando al federalismo con esto? Mira, yo creo que hay que partir de las críticas que casi todos los partidos políticos hacían sobre los procesos electorales estatales. Siempre se manejó que los gobernadores, independientemente de qué partido era su origen político, que los gobernadores tenían una influencia en los órganos electorales, llámese institutos electorales y los tribunales electorales. Esa ha sido una crítica. La postura de muchos de nosotros en pláticas, en reuniones que tuvimos, era en el sentido de que los procesos electorales prácticamente con ligeras variantes, pero tenían las mismas reglas que lo nacional y las mismas reglas estatales entre las diferentes entidades de la República. Eran parecidas a la reglamentación electoral, pero esa era la crítica. Al hacer al hacer una propuesta sobre un Instituto Nacional Electoral, tiene una visión muy clara sobre la distribución de competencias entre el órgano nacional y los organismos públicos locales. Hay esa distribución de competencia que deja claro también otros aspectos importantes, como ya se ha señalado aquí, el de la asunción y el de la atracción. El de INE asumir en algunos momentos las funciones que le da la propia ley o, en caso de un tema relevante, poder atraer también a su seno. Como la Procuraduría, de acuerdo con sus atribuciones. Yo creo que esa distribución de competencias es importante, pero hay que señalar algo que debemos de dejar claro aquí. Las reglas para la competencia electoral son reglas que podíamos haber logrado algunos partidos, porque era una ley secundaria que con una votación sencilla, ¿verdad?, simple, la podíamos ganar. Sin embargo, duramos un buen tiempo dialogando con todas las fuerzas políticas para llegar a un consenso. Esta reforma electoral ni es imposición de un partido, son propuestas de todos, ni es imposición del Ejecutivo, ni tampoco hubo una actitud de exclusión de algún partido político o de utilizar los votos a los que tenemos derecho en el Pleno para sacar a fuerzas una reforma política. Esto se logró el mayor consenso y eso hay que dejarlo claro. Lo más que se pudo, bueno, está bien. Ahora, creo que fue Lorenzo Córdoba, el presidente del nuevo INE, el que dijo, bueno, está bien, nomás que ahora ya nos pusieron más cosas, ahora nos van a tener que dar más dinero. Entonces dicen, yo no sé, pero dicen que el IFE era muy caro y que este va a salir más caro, yo no sé. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina de lo más caro y lo más cara? Es una de las mentiras de los argumentos para la reforma. Decían que había que abaratar el costo de las elecciones, pero en el debate demostramos que se mantiene la misma estructura y sin duda va en tiempos de campaña a encarecerse la campaña y la economía del país no está para estas cosas. Pero no les importa. El hecho es que Peña Nieto, porque él es el que manda, en esta etapa de la historia del país, es la quinta transformación del PRI que en el 88 se hizo PRIAN, ahora se llevan al PRD a través del Pacto contra México,
y desde ahí imponen la voluntad. Es una simulación lo que ocurre en la Cámara de Diputados, hay que ser sinceros, somos una minoría de auténticos representantes populares que intentamos representar las voces de la nación, y una mayoría que han construido a través de este mecanismo político Peña Nieto, y que pues tiene en la sumisión al poder legislativo, y obviamente profundizando la antidemocracia en el país. Las medidas que están tomando en todo este pacto contra la nación, principalmente la entrega de los recursos energéticos, que fue la pieza de cambio. Antes de esta reforma hubo un hecho en la vida política nacional que fue la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde nombran a 3 ciudadanos, 2 del gobierno de Calderón, que exigió el PAN que estuvieran ahí, y 1 del equipo de Videgaray. Esta es la pieza de cambio fundamental. No es en sí las leyes secundarias en la reforma energética, sino estos espacios donde se van a dar las reparticiones de las rondas 0, de las rondas siguientes en el ejercicio de lo que va a ser la entrega de los recursos energéticos a la nación, y es lo que está de fondo. Yo por eso digo que hoy los panistas están celebrando en Los Pinos, porque el que más ganó fue Peña Nieto al imponer a Madero en esta elección interna. No lo digo yo, ya lo dicen los medios ahora, que están viendo cómo la estructura política del PRI se movilizó a actuar en esta elección interna del PAN. Y algo similar ocurre en el PRD, no de ahorita. Acuérdense que el presidente del PRD, Jesús Ortega, llega a la dirección del PRD por una resolución del TRIFE, que es justamente un órgano que estaba manipulado por la presidencia de la República del momento, como siempre. Es decir, ha habido una estructura política controlada desde Los Pinos en todo este ejercicio del priato, y con este préstamo al PAN, que era parte del acuerdo que Salinas hizo con ellos. No hay una simulación democrática. Déjeme hacer algo que no puede ser simulado, como es el paso del tiempo. Sí, porque el tiempo ese sí no hay quien lo soborne, ¿no? El tiempo no agarra, ¿no? Y vamos a la crónica de Miguel Reyes Razo, y es una pena, yo ya estaba muy encarrerado, pero hacemos una pausa, regresamos, y cuando lo hagamos será el turno para don Luis Antonio González Roldán. No se vaya.